Estamos con don Carlos Cascante, analista internacional. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes esta tarde, don Ignacio. Igualmente, don Carlos. Indudablemente pasó lo que tenía que pasar, con 10 comillas, elecciones en Nicaragua se dieron. ¿Qué cree que venga ahora? Se viene un proceso complicado dentro de Nicaragua. A mí me parece que hay dos caminos que tomará el gobierno Ortega Murillo. El primero va a estar vinculado a intentar realizar una serie de transacciones políticas para bajar el tono de la protesta social que pueda presentarse y de la oposición que todavía queda en Nicaragua. Y en esa negociación, en esa transacción, las monedas de cambio van a ser los reos políticos, los 150 reos políticos que están en el chipote, los que tienen menor suerte y los que tienen un poquito más de suerte, que están en prisión domiciliaria, van a entrar en esa negociación, que son muy pocos en realidad. Son Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre, creo que son los únicos. Correcto. Esa negociación, don Ignacio, se extenderá por muchos años, porque hay que entender una cosa, al gobierno Ortega y Murillo le sirve entrar en una negociación, porque saben que esa negociación no va a tener fin. Y les ya da lo tiempo. Hicieron en el 2018, y entre más tiempo que estén ahí, van a ganar más tiempo. Van a lograr consolidar su posición. Y por otro lado, me parece a mí que van a intentar hacer represiones muy puntuales a lo que quede de oposición en Nicaragua, y todo esto tiene como consecuencia para Costa Rica un aumento del fenómeno migratorio que ya estamos viendo muy fuerte desde mediados de este año. La negociación que usted menciona, como lo advierte, es una negociación donde jamás se pondría en la mesa de negociaciones el poder, la posición de Ortega y de Murillo. Jamás. Lo que se pondría en negociación es precisamente la suerte de los reos políticos, ¿verdad? Es una jugada estratégica que ha hecho el gobierno de Ortega y Murillo a lo largo de este año para ir consolidando esas monedas de cambio, esas pequeñas muestras, también para la comunidad internacional que vendrá con sanciones hacia Nicaragua en los próximos días. Entonces ellos tienen una moneda para cambiar con la comunidad internacional y decirle, bueno, nosotros reduciremos el grado de tensión liberando, ustedes libérenos o quítenos parte de las sanciones generales a la economía nicaragüense que podría venir de los Estados Unidos y a la cooperación que viene de la Unión Europea. Con el mismo argumento, ¿verdad? Vamos a soltar reos, vamos a bajar los niveles de tensión, ustedes por favor no nos impongan más sanciones que le hagan daño a la gente de Nicaragua. El gobierno de Ortega y de Murillo tienen el apoyo irrestricto del general Avilés, el jefe del ejército, de la policía, del Consejo Electoral, de los tribunales de justicia, de la Asamblea. Prácticamente la única instancia que queda de confrontación es la Iglesia Católica y los grupos opositores que están fundamentalmente en el exilio. Correcto, don Ignacio, y a eso hay que sumarle otra cosa, dos actores adicionales. 4 de los candidatos presidenciales que ayer estuvieron en la elección son grupos colaboracionistas del gobierno. Claro. Y dejemos aparte grupos no formales, los paramilitares armados, entrenados por el gobierno para realizar aquellos actos ya de barbarie que ni el ejército ni la policía se atreve a realizar, pero que los paramilitares de Ortega y Murillo sí se atreven a hacer, como lo hicieron hace 3 años, en el 2018. Además, hay que ver el grupo de la Iglesia Católica que tiene efectivamente una oposición al gobierno, pero en los grupos evangélico-cristianos en Nicaragua hay una división. Incluso uno de los candidatos presidenciales ayer es un alto dirigente de esos grupos religiosos que tiene mucho poder en Nicaragua y que colabora todavía con el gobierno. Y por otro lado, en el empresariado vemos una terrible división, porque por un lado el gobierno de Ortega y Murillo persigue a algunos empresarios, los encarcela, pero otros centros de poder económico financiero en Nicaragua guardan silencio o un silencio cómplice con la situación que se está viviendo.
Inclusive han detenido a personas muy influyentes, por ejemplo, en el INCAE, como es Arturo Cruz, y no he visto hasta este momento una posición firme del INCAE condenando la detención absoluta y completamente ilegal de Arturo Cruz. No, señor, y tampoco hemos visto los principales grupos económicos en Nicaragua, las principales empresas en Nicaragua, tener un llamado sólido a un cambio. En realidad el gobierno se encargó de eliminar a aquellos actores del grupo empresarial más beligerantes en contra del gobierno de Ortega. Entonces, en esa situación de connivencia o al menos silencio con lo que está ocurriendo, va a ser muy difícil llegar a un cambio en Nicaragua durante los próximos meses o años. El gobierno de Costa Rica hizo una declaración ayer, la primera de un gobierno, y lo voy a leer textualmente el primer párrafo, don Carlos. Ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral en Nicaragua realizado el 7 de noviembre. ¿Cómo valora usted la posición del gobierno? Me parece que es la correcta, especialmente por una cuestión fundamentalmente pragmática. Con el aumento de la migración a Costa Rica, según datos que publica la BBC, tomados por supuesto de migración extranjería, en el último mes, en el mes de septiembre y octubre, hubo un promedio de 8,000 solicitudes de refugio. Eso quiere decir que la migración informal es muchísimo mayor en los últimos meses. Entonces, si Costa Rica va a ir a los organismos internacionales a pedir colaboración para enfrentar el problema migratorio que se nos viene, Costa Rica tiene que tener una posición firme y declarar ante la comunidad internacional otra y otra vez que las elecciones son fraudulentas en Nicaragua. Eso sí, tenemos que tener claro una cosa como país. El tener esa posición hacia Nicaragua nos va a traer consecuencias, porque Nicaragua también tiene un instrumental político y económico para causarnos daño, y eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuál es ese instrumental? Lo han utilizado en otras ocasiones, por ejemplo, el poner un impuesto al ingreso de productos que Costa Rica exporta a Nicaragua, de empresas muy importantes de Costa Rica. Ese es uno. Y el otro, el más extremo en el plano económico, es el cierre de fronteras, que no estamos muy largo de que eso haya ocurrido con la pandemia del COVID. Costa Rica toma ciertas medidas sanitarias, inmediatamente provino y se vino el cierre de fronteras. Hay que recordar una cosa, Nicaragua está en el centro de esto que llamamos Centroamérica y por eso controla el tránsito de mercancías que vienen por tierra del norte al sur y del sur al norte, y eso le da una ventaja geopolítica y estratégica considerable frente a la posición costarricense. Todavía no hay un dato oficial sobre la participación. Le estaba consultando ahora a nuestro compañero Andrés Martínez y no está el dato. Está el dato de una organización independiente, Urnas Abiertas, que habla de un impresionante 81% de abstencionismo, don Carlos. Yo creo que es creíble y no creo que tengamos un dato sobre participación política. Y si lo tenemos, tal vez no sea cierto de parte del Consejo Electoral. Por supuesto, y no va a haber capacidad de verificación del dato, como hay en otros sistemas políticos. Vamos a ver, ese era el principal reto de Ortega y Murillo ayer. ¿Cuánto es la participación? En la última encuesta que realiza Sid Gallup, contratada por el diario El Confidencial de Nicaragua, se estimaba que el 75-72% de la población adversa al gobierno de Ortega y Murillo. Y lo adversa tanto, don Ignacio, que la participación generalmente en las elecciones nicaragüenses es altísima. Es un país que va a las urnas, que tradicionalmente, históricamente ha ido a las urnas.
Entonces estamos viendo que la popularidad del gobierno, pese a todos los esfuerzos de clientelismo político que han realizado en el último año, inaugurando un día sí, otro también, gastando a manos llenas en obra pública y en todo tipo de coimas para controlar, digamos, redes clientelares, está cayendo. Lo mismo que su intento en redes sociales, en una guerra cibernética abierta contra la oposición, también parece que no está surtiendo efecto. Lo que pasa es que mientras no exista una unión en los poderes fácticos de Nicaragua, estoy hablando de la empresa privada, y una capacidad de presionar a los cuerpos militares y policiales para que rompan filas con el gobierno, es muy difícil que simplemente con la ausencia a las urnas se consiga sacar al régimen. Mencionaba usted, lo cual pues puede ser predecible, impacto en migración a nuestro país y también que la única posibilidad que le queda al régimen de Ortega y de Murillo es intentar alguna negociación interna para de esa forma tratar, creo yo que no lo van a lograr mucho, de limpiar la imagen en el exterior, evitar sanciones, los efectos de la ley Renacer. Correcto, hay que recordar que por ahora, por parte de los Estados Unidos, ha habido sanciones vinculadas con la eliminación de todo tipo de cooperación hacia Nicaragua y sanciones personales, por ejemplo, contra la vicepresidenta Rosario Murillo, contra el jefe de las Fuerzas Armadas, contra el comisionado Díaz de la Policía y otros miembros del régimen. La ley Renacer abre la posibilidad de imponer sanciones comerciales y excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Así es. Eso pondría la situación económica en Nicaragua, que ya es mala, en condiciones paupérrimas. Por otro lado, los europeos, la Unión Europea, que sí tiene una cooperación fuerte con Nicaragua en elementos de salud pública, de descontaminación de fuentes de agua y otros elementos fundamentales para todavía países que estamos experimentando los efectos de una pandemia, pueden ser muy, muy fuertes, pero siempre el más golpeado evidentemente va a ser la población nicaragüense. Y en la medida que la población nicaragüense sea más golpeada, intentará buscar salidas de Nicaragua. Esas salidas históricamente han sido hacia Costa Rica, aunque en el último año ha aumentado la migración también hacia los Estados Unidos. En todo caso, como le mencionaba, pasamos de un promedio de 1,000 solicitudes de refugio en enero a 8,000 en septiembre. Es un crecimiento exponencial. Otro elemento es que, si bien es la vicepresidenta y fue reelecta como vicepresidenta, Rosario Murillo ya es catalogada, lo ha dicho ya varias veces Daniel Ortega, como no la vicepresidenta, sino que la copresidenta. Lo que viene a confirmar lo que se sabe en Nicaragua, y es que es la que está más pendiente de mover todos los hilos en el sector estatal y la que en una forma más diligente ejerce el poder mucho más que Daniel Ortega. Es correcto, don Ignacio. Ellos juegan una especie de táctica de policía bueno y policía malo. Rosario es la que impone el puño de hierro y Daniel después le pone el terciopelo a la decisión. De tal forma que la vicepresidenta Rosario Murillo, y eso ya se había advertido desde el 2007, ejerce una capacidad sobre la organización del Estado muy fuerte, con redes incluso familiares. Hay que recordar que el comisionado de policía es consuegro de los Ortega Murillo, de forma tal que se da un ejercicio del poder en el cual la figura de Rosario Murillo es indispensable para la operatividad del día a día. Incluso cuentan exdiplomáticos costarricenses muy destacados que tuvieron la oportunidad de servir a Costa Rica durante los años del cogobierno Ortega y Murillo, que verdaderamente toda la administración pública, cuando se trata de algún tema vinculado con Costa Rica, la llamada es a Rosario Murillo y la que toma la decisión final es Rosario Murillo.
Es decir, es un régimen de personalismo caudillista, pero hay que dejar claro una cosa, en ese cogobierno, la figura de Daniel Ortega, la historia de Daniel Ortega para los todavía sandinistas que se mantienen dentro del partido y los cuerpos militares es fundamental por la historia personal de Daniel Ortega vinculado con la lucha antisomocista que todavía funciona muy bien como identidad de los leales al régimen. Sin embargo, lo que nadie imaginaba sucedió según la última encuesta, lo que nadie imaginaba y era que pudiera existir alguien más impopular en Nicaragua que Rosario Murillo. En la última encuesta es superada por Daniel Ortega. Es correcto porque es la figura pública. Lo que pasa es que hay que recordar una cosa, ellos no gobiernan con el 100% del país ni lo ocupan. Ellos gobiernan con un 10% leal, partidario, que todavía cree en el sandinismo como partido político, y después un 15, un 16% de personas que se han visto beneficiadas por el régimen. Para ese 10%, los más leales, los que sostienen todo el andamiaje, la figura de Ortega es fundamental. No tanto así la de Rosario Murillo, que incluso causa desavenencias dentro de las estructuras partidarias. Y eso hay que dejarlo claro. Y que es muy interesante a la hora de ver cuando se dé una transición de Ortega a otro gobernante. Ortega es 6 años, 7 años mayor que Rosario Murillo, padece una enfermedad, digamos, ya por mucho tiempo, su salud se ha visto cuestionada, mientras que Murillo, que algunos ven como la sucesora de Ortega, no tiene ese acercamiento, esa influencia sobre las lealtades dentro del Frente Sandinista. Entonces habría que ver si es realmente posible una transición de Ortega a Murillo tan fácilmente como a veces se piensa. Creo que eso cada vez se descarta más, que fuera muy fácil ante la eventual ausencia de Daniel Ortega, que en forma oficial o en unas elecciones, aunque fueran amañadas, podría quedar Rosario Murillo de presidenta. Creo yo, pero más por los problemas internos de la sucesión dentro del sandinismo que por la posibilidad que tienen de amañar elecciones y sacar un resultado electoral. Es decir, la barrera de Rosario Murillo para suceder a Ortega, si es que eso ocurre pronto, ¿verdad? Como decían en Don Quijote, los muertos que uno mata generalmente gozan de buena salud y en política nadie se muere hasta que de verdad se muere. Están dentro del frente. Y a mí me parece que hay que ver con mucha atención desde el análisis político y desde el análisis diplomático cómo se va a mover esa sucesión, porque pasan los años y hay que tomar una línea en eso, porque no se van a ir pronto de acuerdo con las circunstancias actuales. De repente usted sabe que en la historia pasan contingencias. Nadie pensaba que a Hugo Chávez le iba a dar cáncer y aún así el régimen se mantuvo. Entonces, más allá de la contingencia, viendo las condiciones estructurales, hay que ver cómo acomodan ese proceso de transición política en Nicaragua. Don Carlos, mencionaba, es que para terminar, querría también citar este caso, mencionaba el tema del INCAE con Arturo Cruz, que no ha habido una defensa y una denuncia fuerte de los señores del INCAE a su catedrático, a su profesor encarcelado ilegalmente. También a mediados de junio, como usted recordará, el primer gran miembro del sector empresarial que se detiene es el gerente general del Banco de la Producción de allá de Nicaragua, de Banpro, Luis Alberto Rivas Anduray. Y también cuando en su momento, días después, leí la posición de Banpro sobre la detención de su gerente general, era realmente una pieza de cariño al régimen de Ortega y de Murillo. Es cierto, don Ignacio, uno de los grandes problemas, y lo fue en el 2018 cuando el régimen estuvo en su peor momento, la división del empresariado nicaragüense, que es una pieza fundamental en la historia política de Nicaragua para
liberarse de esta serie de dictadores que han estado en la historia política de Nicaragua fue fundamental. Mientras ellos sigan divididos, mientras algunos se vean favorecidos por el régimen, esta situación no va a cambiar. Don Ignacio, yo le quiero robar 30 segundos por nada favor. más para señalar una cosa. Nuestro país se va a ver en una situación complicada con lo que está pasando en Nicaragua. Tenemos claro que muy posiblemente se produzca un aumento de la migración nicaragüense. Yo espero que la solidaridad del pueblo costarricense evite que el tema de la migración de Nicaragua a Costa Rica se convierta en un tema electoral al cual algunos saquen partido. Es necesario entender que el migrante no migra porque quiere, sino porque se dan condiciones como las que estamos viendo. Y para los que hemos tenido la suerte de no migrar obligatoriamente, coercitivamente, tenemos que expresar la solidaridad hacia esas personas que no tienen esa misma suerte. Estoy convencido que la mayoría de los costarricenses piensan como usted, don Carlos. Esperemos que sí, don Ignacio. Sí, y ojalá no pase eso, aunque cuando uno ve algunas posiciones, algunos candidatos, ojalá sean, pues, no sea un tema de campaña. Ojalá no sea un tema de campaña, sería una cosa inhumana. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Carlos Cascante, analista internacional. Gracias por estar acá en Telenoticias. Don Carlos, permitirnos entender mejor lo que está pasando en la hermana Nicaragua. Un gusto, don Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.